Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes aquí a una emisión más de Primer Plano. Y pues el primer tema que ha ocupado los últimos 5 días es la multa que impuso el Instituto Nacional Electoral a el partido Morena por la constitución de un fideicomiso que se formó a raíz del sismo del pasado 19 de septiembre. Pongo un brevísimo contexto general. A mí me parece que se había recibido en estos 18 días que lleva la transición, había habido un cambio de ambiente en términos generales desde el día en que se anunció muy pronto en la noche el triunfo avasallador e incuestionable, contundente de López Obrador. El propio López Obrador había mantenido, en vez de un discurso triunfalista al que pues tenía derecho, ¿sí?, dada la votación, un discurso pues muy conciliador, incluso donde él decía que le extendía su mano firme a todo y amistosa a todos. Hubo una excepción, nunca mencionó en esos discursos ni en los días subsiguientes cuando se juntó con el presidente en Palacio Nacional y con los empresarios. Hubo reconocimiento, creo que a tirios y troyanos, pero a una institución no le hizo ningún reconocimiento por la elección, que fue precisamente al Instituto Nacional Electoral. Todos sabemos la serie de agravios que ha habido desde la elección de 2006. Bueno, ahora son otros, la mayor parte son otros consejeros, pero a mí sí me sorprendió porque hubo palabras para todos, ejército, para empresarios, mafia del poder, etcétera, pero no para el INE. Y luego viene esta resolución en donde me parece que lo primero que se rompe es ese llamado a la conciliación que hizo Andrés Manuel López Obrador desde el minuto 1 que conocimos su triunfo. Y se acaba la reconciliación porque después de poner la multa, que ahora analizaremos si tiene fundamento o no, hubo una reacción muy fuerte de parte del representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, y también por parte del propio Andrés Manuel López Obrador, diciendo pues que eran deshonestos, que era una venganza en contra de él, que era una vil venganza en contra de su triunfo, que querían mancharlo, que lo acusaban de deshonesto, en fin, una serie de adjetivos que le endilgaron al INE, cuando lo que hizo el INE desde mi perspectiva, y ahí lo dejo, es no decir que el dinero de campaña, no decir que había un delito de haber desviado recursos de campaña para compra del voto. Eso es muy difícil hacerlo, incluso al del PRI, Alejandro Gutiérrez, no se lo han podido probar, ¿no? Pero sí que había una serie de irregularidades que lo obligaban al INE a darle vista a la FEPADE, al SAT y también a la Procuraduría General de la República. Entonces, pues ahí está la polémica. No es una cuestión electoral, es una cuestión de violación de la ley en otros aspectos. Bueno, hay que aceptar que puede haber una violación a la letra de la ley, yo no sé si a su espíritu, pero la queja vino del PRI. Y el INE inmediatamente la recibió, la procesó y todo. Es sorprendente la rapidez del INE. En otras circunstancias, y aquí tú dices, no felicitó al INE. Bueno, es cierto, no lo felicitó, pero el INE tiene una historia, tiene una biografía. El INE y el IFE tienen una biografía, igual que el Tribunal del Poder Judicial, Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y esa biografía tampoco se puede hacer a un lado. Van a entrar ahora en una controversia. Hay algunas cosas, yo no soy abogado y no entiendo esto de los fideicomisos. Pero sí, nada más quiero dejar en claro esto de que sorprende la rapidez, la contundencia. Pareciera así que estamos en un sistema en donde la ley se aplica con todo rigor. Y uno piensa, bueno, y Odebrecht y la denuncia de esos millones de dólares que se dieron exactamente en el momento de la anterior campaña presidencial,
y que ya se dijo por parte de Odebrecht, les dimos este dinero. Pues eso sigue todavía por otro, pero esta denuncia sí. El conflicto va a tener que dirimirse en el tribunal y hay un montón de cosas raras. Por ejemplo, se dice, el fideicomiso tiene su domicilio en el domicilio de Morena. Y Batis dijo, no, no es cierto, el fideicomiso tiene su domicilio en otra parte. Entonces hay que conocer hasta esas pequeñeces, ¿no? Pero el contenido político sí no se puede quitar. Y la idea se expresa muy bien en las caricaturas de los periódicos, por ejemplo, es que este dinero sirvió para las elecciones. Tú dices, ya quedó claro que no, pero... No quedó claro, pero no hay esa acusación, ¿no? ¿Eh? Penalmente. Bueno, creo que este tema nos va a seguir ocupando durante varias semanas, si no es que meses. De entrada, señalar el contraste entre el 2000 y el 2018. En el 2000 solo fluyeron elogios al Instituto Federal Electoral porque por primera vez el PRI y el presidente reconocían la derrota y quien la anunció, la derrota del PRI de Francisco Labastida, y quien la anunció fue el presidente del IFE, José Woldenberg. Y se llenó de elogios. 18 años después, gana la izquierda, es un momento igualmente histórico, y si observamos, ha habido contados elogios al Instituto Nacional Electoral. Ha habido mucho autoelogio. Ellos sí se han dicho que se organizaron, que fue muy bien la tesis de Lorenzo Córdoba, una fiesta cívica, erradicamos el fraude electoral, no hubo nada. Puebla fue una anomalía de la cual más vale ni hablar, y además fue algo local, no nos compete, que lo resuelvan otros, no nos toca. Si a eso sumamos la poca credibilidad que despiertan la FEPADE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, me pregunto si esta elección no sirvió también para mostrar que esa trilogía de árbitros simplemente ya no tiene los atributos para ser parte de un organismo imparcial, objetivo, porque aquí, y regreso al punto, lo que estamos viendo es un agarrón entre el árbitro electoral, que debía de ser sus fallos inapelables por objetivos, por bien demostrados, como amigos de Fox. Vicente Fox se la tragó, el PAN se enojó, pero Vicente Fox no dijo nada. O el Pemex Gate, lo multaron al PRI por $1,000 millones de pesos. Francisco Labastida también aguantó. Aquí tenemos que el ganador de la elección incontestable, ilegítima, apabullante, dice no, es una vil venganza. Hay mar de fondo, creo que estamos ante el agotamiento de los árbitros electorales y cierro con la urgencia de primero que entren voces alternativas. Hoy en la mañana en un espacio con Lorenzo, sugería que por qué Morena no invita al CIDE, a Mauricio Merino, a la Red para la Rendición de Cuentas, para que den una opinión no vinculante sobre este caso. Porque en estos momentos pues hay una proliferación, una cacofonía de acusaciones y contraacusaciones y que están confundiendo. Yo confieso, estoy confundido, tengo sentimientos encontrados. Habrá que leer los documentos para tener una opinión, pero lo que no me queda a mí la menor duda es que esta trilogía arbitral está históricamente agotada. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos del sistema electoral de autoridades, tal como está organizado. Pero eso es una cosa. La cuestión específica del... Yo estoy de acuerdo porque ha demostrado ser mucho menos eficientes que el costo que han tenido, que ha sido multimillonario en un país con las carencias que tenemos.
porque hay un exceso de burocratización, etcétera. Pero no voy a insistir en ese tema. Lorenzo decía que no entendía bien cómo estaba esto de los fideicomisos. Yo me voy a permitir dar algunos datos más bien de tipo legal para diferenciar. Hay una entidad pública que son los partidos políticos, ¿no? Que es de interés público y que recibe financiamiento público. Y los fideicomisos normalmente son fideicomisos, son entidades privadas. Esa es una primera diferenciación que hay que hacer. El fideicomiso de Amigos de Fox, que es el que se está usando como un referente, como un antecedente para esta multa, era una cosa distinta del Partido Acción Nacional. Y ni siquiera todos los miembros de ese fideicomiso, de esa figura privada, que eran Amigos de Fox, eran miembros del PAN. En este caso, sí estamos frente a una figura pública que es un partido político, independientemente de qué dirección tenía, todos los miembros de ese fideicomiso y los aportantes en un porcentaje muy alto, 80%. muy alto, un 60% de los aportantes a ese fideicomiso, que lo van haciendo de una manera, se han sacado las cámaras filmando las bancas donde fueron a hacer los depósitos, pues se hicieron en minutos las aportaciones privadas a ese fideicomiso. Y aquí la cuestión está para dirimirse en si hay cosas que hizo este partido que el partido no podía hacer, o si hay cosas que el fideicomiso hizo que no podía hacer tampoco, ¿no? Porque ahí está lo que va a tenerse que dirimir como conflicto. Sí. Y si está fundada suficientemente la puesta de la multa de 197 millones de pesos, o no está suficientemente bien fundada. Esto es algo que normalmente reclaman los partidos y están esperanzados en que casi siempre el tribunal rebaja las multas, por lo cual sí vamos a tener que seguirlo discutiendo. Pero yo creo que hay alguna cosa que se llama fraude a la ley, que es cuando uno hace algunas cosas legalmente para darle la vuelta al espíritu de la ley, no a la letra, al espíritu de la ley. El espíritu de la ley es que los organismos privados no puedan hacer cosas de orden público como eran las que estaban impugnando en cuanto a la dotación de recursos para los que habían perdido su vivienda o lo que fuera. Lorenzo, yo sí leí todo el dictamen, que está largo, ¿sí? Y fundamentalmente se centra, como dije hace un momento, no se puede probar la vinculación para compra del voto, pero de todas maneras la ley lo prohíbe porque se clasifica como dádiva, y dentro de la constitución del fideicomiso pues hay irregularidades, aparte de las que ya mencionó Francisco José. Hay los depósitos en efectivos, los depósitos de empresas, que también está prohibido en esos tipos de fideicomisos, la regularidad, las sucursales del banco en donde fueron depositados, en fin, están bien documentadas las irregularidades desde el punto de vista de un fideicomiso. Lorenzo, perdón, nada más, Batis dice que si lo lees con mucho cuidado, al final no está prohibido el depósito en efectivo. Bueno, está prohibido por ley, no solamente para partidos políticos. Ahora, está prohibido, pero en más de además, 5,000 como tú pesos dices, lo va a dirimir el 50,000. tribunal. Sí, son eso fue 50,000 pesos. ¿Eso fue? Lo que Más de hicieron. 5,000 está prohibido. Está prohibido. Tienes que tener el origen. Ellos ni siquiera están cuestionando el destino que haya ido para la cuestión electoral. Ahora, si nos vamos con tu argumento de que qué raro, que qué rápido, ¿sí? Que ahora sí se pusieron las pilas y averiguar. Nunca, lo hemos comentado muchas veces en este programa, nunca vamos a poder aplicar la ley, porque entonces también le va a pasar a Andrés Manuel López Obrador que cuando quiera procesar algo y lo haga rápido, sí, le van a decir, no, esto de la politización de la ley nos tiene enfermos a todos, y si no empezamos algún día, ¿sí? Esto no va a cuestionar, el triunfo de Andrés Manuel es incuestionable, no va por ahí, pero creo que sí tiene méritos esto, y que nunca pedí un reconocimiento o una felicitación a Ali. Dije, ni siquiera hubo un reconocimiento, o sea, no se habló de la institución. Lo que me preocupa es, ¿qué va a pasar cuando la Suprema Corte o el Poder Legislativo se enfrente con López Obrador? ¿Va a ser esa la reacción? Pero en fin, tendremos tiempo con muchos ejemplos. Vamos a un corte y volvemos.
Antes de entrar al tema, simplemente quiero recordar que hace 50 años, justamente en este día, se inició de una manera que nadie iba a pensar en ese momento, en sus conclusiones tan brutales, lo que sería el 2 de octubre. Esta vez, en esa ocasión, fue el pleito entre estudiantes en la Ciudadela. Ahora vamos al tema. Hace unos días hubo un seminario en el Colegio de México, parte de una fórmula que ya lleva mucho tiempo y que dirige Sergio Aguayo, sobre violencia y paz. En esta ocasión fue dedicado a un tema que nos va a llevar, ni modo, mucho tiempo en discutir y en actuar. El tema de la violencia, el tema del olvido, la justicia, la paz. Y la ponente fue la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, que va a ser, todo indica, la siguiente secretaria de Gobernación. Y ahí, frente a un público donde había padres y madres de familia con desaparecidos, es decir, un público interesado directamente en el tema, además de los académicos, y teníamos comentaristas, Santiago Corcuera, Mariclera Costa, Mónica Serrano, académicos. Se pone sobre la mesa el tema de la justicia transicional para resolver este problema. Una justicia transicional que en el caso mexicano tendría que aplicarse mientras el país, si aceptamos la definición de Mónica Serrano, está en guerra, en una guerra interna. Ese es el tema. Pues sí, y de ese tema se desprenden como pulpo un montón de ramificaciones, porque está de por medio si se va a dar amnistía, a quién y de qué manera, qué se va a hacer con los amnistiados, vamos, se les va a dar algún tratamiento especial, cómo se les va a reinsertar. Incluso, creo que todavía está en discusión, y justo es decirlo, quién va a tener la última palabra en el gabinete, quién va a ser el jefe de sector para este tema tan importante, si Alfonso Durazo, del al parecer próximo secretario de Seguridad Pública, o la Secretaría de Gobernación, porque fue la ponencia de Olga Sánchez Cordero muy poco común, porque empezó diciendo: ya basta de simulaciones, el país está impregnado de violencia, de sangre, que tenemos que reconocer para atender, lo cual es poco común. Ningún secretario de Gobernación lo había dicho antes, ningún presidente. En ese sentido fue no es el inicio, por supuesto, ya lleva el tema tiempo y va a seguir. Fue un atisbo a la enorme complejidad que va a tener este asunto, porque pensando en las madres que estaban ahí, había como 8 madres y 2 padres, Javier Sicilia, el colombiano, no recuerdo el nombre, y 6 madres. La pregunta que surge: ¿ellas van a estar de acuerdo con el perdón a los verdugos posibles de sus hijos o hijas? No hay respuestas fáciles, por supuesto, y sirva este bloque para ir marcando las mojoneras de lo que va a ser nuestra agenda de discusión en esta y otras mesas los próximos años, porque habiendo el Estado reconocido que hay barbarie, que hay guerra, que hay violencia, ahora le toca al Estado y a la sociedad decidir qué camino vamos a tomar, y no hay todavía consensos. Eso es lo único que quedó claro ese día, ni siquiera en el gabinete de Andrés Manuel, sobre quién va a tener la autoridad última. Es difícil, sí, gracias. Es difícil comentar, porque la prensa, si bien le dio difusión al seminario, no te das una idea bien de, digamos, por dónde fue la discusión. Me dice ahora Sergio, que bueno que lo dijiste porque te lo iba a preguntar, si se llegó a algún atisbo de líneas de acción o no. Por lo que yo vi en la prensa, no. Yo celebro que se haya hecho ese foro, además conducido por ti, y creo que asisten
personas que saben de esto, como dijiste hace un momento, Mónica Serrano lleva muchos años estudiando estos temas, a los militares en particular, así empezó ella su carrera, y me da gusto que se esté escuchando a los especialistas. Celebro también la apertura de Olga Sánchez Cordero, porque la ha mostrado no solamente en este tema, sino también la ha mostrado en otros temas, digamos, más afines a lo que yo hago, como son la corrupción, la impunidad y cómo atacar esos temas, y la ha mostrado también con respecto a una primera medida. Siempre he estado de acuerdo con la medida, aunque no pienso que vaya a ser la varita mágica que va a solucionar el problema de la violencia, que es la regulación o la no criminalización, incluso la legalización de la marihuana, y me da un gusto enorme ver ese liberalismo en ese tema, aun cuando, insisto, creo que sus resultados pueden ser limitados. Creo que esto de la seguridad, las víctimas, cómo reinsertarlas, qué hacer con ellas, aquellas que se tienen identificados a los verdugos, como dijiste tú, qué se les va a hacer, es una cuestión pues muy difícil. Celebro finalmente que, a diferencia de las medidas administrativas que después vamos a tratar, no sea nada más un listado de medidas que se van a tomar, sino decir, a ver, tenemos que plantear una política bien integrada y que no se haya acelerado nadie del equipo de Andrés Manuel López Obrador en decir, aquí está la solución, en 15 minutos vamos a resolver Chiapas. En este tema, no, de verdad, en este tema es muy importante, porque siento que en muchos otros Andrés Manuel ya ha dicho, vamos a descentralizar, vamos a no sé qué, vamos a... Aquí ha ido, se ha ido más con pies de plomo, y va a ser su mayor reto, porque bajar los índices de criminalidad pues está bien complicado. Bueno, yo empezaré por la segunda parte, que es la pacificación, es decir, la búsqueda de la paz. La paz se va a buscar por diversos caminos que supuestamente van a construir la paz. Una de ellas es esta última que mencionaba María Amparo, de la legalización de una de las drogas pues más utilizadas en México, que es la marihuana. Y me gustó mucho cómo lo fraseó la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, porque dijo, ya está bien de que en Estados Unidos más de la mitad o la mitad de los estados ya lo hayan legalizado, de que y que nosotros sigamos matándonos aquí, así dijo. Entonces, creo que ese es un buen camino para quitarle presión a esta violencia terrible que existe. Otra que me parece importante es la amnistía que se puede hacer con los sembradores de marihuana y de droga en general, también de amapola, porque son campesinos que viven de eso, y si no vivieran de eso, pues no podrían vivir, no podrían comer, o sería muy difícil que lo hicieran. Esas son las partes que me parecen muy positivas. Las que me parecen muy difíciles son la de la ubicación de qué se va a hacer con los grandes narcos y la consulta a las víctimas. ¿Qué víctima va a aceptar, o qué madre de víctima va a aceptar que la muerte de su hijo puede ser perdonada o amnistiada, pues, olvidada, ¿no? Entrar en este proceso de amnistía al que se han referido. ¿Qué dimensiones va a tener la amnistía? Cada amnistía tiene una dimensión específica. A veces se marca por territorio. Esta amnistía, como se hizo cuando surgió el Ejército Zapatista y declaró la guerra al Estado mexicano, se fijó una amnistía para un sector del estado de Chiapas. Hay amnistías que se hacen para un sector de la población, para un cierto tipo de personas. Y hay amnistías que se generalizan un tanto más. ¿Hasta dónde va a llegar esta amnistía? Eso no está definido, pero a mí me parece que ahí van a venir algunas de las mayores dificultades para poderse operar, porque consultar a las víctimas, incluso dijo que consultarían a algunos de los narcotraficantes que están en las prisiones. ¿Qué se espera de ese tipo de consulta, ¿no? Eso es bastante difícil de pensar. Fue un poquito más complicado y no tenemos tiempo. En primer lugar, se dijo primero las comisiones de la verdad. O sea, primero es la justicia. Nadie dijo que se fuera a perdonar, ¿eh? Se dijo de una manera muy clara, se pueden rebajar algunas penas si en la comisión de la verdad
el personaje que está declarando da información sobre algo en que estuvo el grueso del tema, los desaparecidos, los 30,000 desaparecidos. Las madres y padres que estaban ahí estaban señalando que conste, unos de los desaparecidos son policías, a los que sospechan que mataron otros policías o que los pusieron en condiciones para que el crimen organizado acabara con ellos. Entonces, estas madres lo que están diciendo es, nosotras vamos a cooperar porque sabemos más que ustedes sobre esto. Llevamos años en esto. Una de ellas dijo, este color que me ven, el color moreno, es por el tiempo que he estado en el sol. Entonces, si quieren saber cómo llegar a la justicia, para ellas es que nos digan dónde están nuestros hijos. Y para que eso lo puedan hacer bien, porque nos han fallado todas las otras autoridades, lo dijeron de una manera clarísima, que les habían fallado, entonces nosotros queremos participar. Y Cecilia dijo de una manera muy clara, esto de amnistía, no, porque es amnesia. Y amnesia es olvido, y no se olvida. Y también Sánchez Cordero dijo, no se va a olvidar, y se va a hacer justicia. Se van a hacer varias comisiones, luego se dijo, no, debe ser una sola, y finalmente hay un montón de cosas. La ayuda internacional. Porque ¿quién va a ser el fiscal que esté al frente de esto? ¿Qué? ¿Que lo maten? ¿Alguien mexicano? Entonces tiene que venir alguien de fuera y México debe de pedir, eso fue Santiago Corcuera, ¿no? Que insistió mucho, debe de pedir que alguien de fuera venga. Guatemala. Hay una dimensión que mencionó María Amparo que le da la densidad que tuvo el evento. Ajá. En este tema es observable y medible el nivel de la discusión tan serio que ya hay. No quiere decir de ninguna manera que se vaya a traducir en política pública, porque esa es otra dimensión. Hay instituciones, leyes, inercias, intereses de secretarías de Estado que no van a querer que se escarben el asunto, pero lo que dejó un buen sabor de boca fue que, o al menos a quienes estuvimos presentes, que fue posible un diálogo público entre el sector público futuro, que todavía no está, víctimas y académicos, y el resultado fue una síntesis de que se identificaron las vertientes, las arterias por las cuales tiene que ir la discusión hacia el futuro. Y por eso fue un día muy grato, muy intenso, pero muy grato. Bueno, nos vamos a un corte, espérenos y volvemos en unos minutos. Conocemos el contenido y hay que agradecerle a Andrés Manuel López Obrador y a Marcelo Ebrard que lo hicieron público todo, 7 cuartillas a doble espacio de la carta enviada por Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump. 3 comentarios sobre esta carta que está dando también mucho de qué hablar. El primero, que tiene aspectos novedosos, resalto algunos. El principal es la idea que ya había lanzado en Tijuana Andrés Manuel de una especie de alianza para el progreso. El concepto, la idea estaba mal elegida, pero el concepto estaba bien. Vamos uniéndonos en un programa para el desarrollo de América Central y México para frenar la migración. Ahí lo que él dice es México aportaría fondos junto con Estados Unidos para desarrollar y crear 3 filtros que detengan la migración a Estados Unidos y que la hagan voluntaria. Primero, en América Central. Segundo, el desarrollo del sur, que incluye un tren rápido de Cancún a Palenque, pasando por Calakmul, maravilloso lugar. Todos esos lugares son maravillosos. Y un ferrocarril transísmico con una zona franca en Tehuantepec y luego una zona franca también en la frontera norte. Hasta ahí todo bien, es un buen proyecto, pero Andrés Manuel o quienes le ayudaron a hacer la carta se les pasó a desarrollar el cuarto ingrediente, porque hablan de que van a discutir migración,
comercio, desarrollo y seguridad. De seguridad no dijeron nada, porque es la parte incómoda de la relación. Porque el último párrafo, que desafortunado, deja ver ese impulso natural que tienen muchos gobernantes a querer complacer al señor de Washington, al señor de la Casa Blanca, con lo cual se demerita, porque vamos, ¿cómo pueden hablar de seguridad sin mencionar el tráfico de armas, el consumo de drogas y temas ahí sí que nos dividen, o el muro? Pero, en fin, es lo que hay. Vamos a ver cuando Donald Trump lance su primer tuit agresivo, si existe un plan de contingencia para tratar a la agresividad de ese señor. Hubo un punto en que sí tocaron la cuestión de seguridad en la carta, quiero decir. Cuando habla de los fondos que se van a aportar para el desarrollo, un 75%, estoy sintetizando, y un 25% para la seguridad de la frontera. Esa fue la única mención que yo recuerdo. También estuve estudiando un poco la carta. Me parece que es una carta muy contrastante con lo que había venido diciendo o proponiendo López Obrador, de que era totalmente distinto y ahora de Trump, y ahora lo que resalta la carta son todas las cosas en las que puede haber identidad o identificación entre uno y otro. Por ejemplo, dice cosas como que nosotros, usted y yo, sí cumplimos con lo que ofrecemos. Y ni Trump lo ha podido cumplir, porque muchas cosas que dijo que iban a hacer, llegaban sus asesores y le decían, eso no se puede hacer, presidente. Entonces ya le buscan por otro lado, ¿no? Quiero tanto dinero para el muro, no puede usted tener, le podemos dar tanto. Y así, eso va a pasar, pasaría con cualquier gobierno de cualquier parte del mundo. Una cosa es plantear una meta y luego lo que se va pudiendo lograr puede ser el 50%, el 60%, el 70%, porque muchas condiciones, entre ellas las legales, pero no solo las legales, la de los intereses creados que van influyendo, no se van a poder hacer. Creo que algo decía en uno de sus artículos Lorenzo a propósito de esto, o no sé si te interpreté mal, pero va a ser una, como dijo el nuevo rico de la cultura, queriendo hablar de la Odisea, dijo, esto va a ser una odalisca. Bueno, eso es lo que va a pasar. ¿Decir Odisea? Por decir Odisea, dijo, esto fue una odalisca. Bueno, pues esto es lo que va a pasar. Esto es una odalisca. No van a poder cumplir la cantidad de cosas. Y yo me voy a ocupar de presentarles un tema, el próximo tema, donde voy a hablar de estas cosas. Pero por ahí lo dejo. Bueno, la carta debe de ponerse en un contexto muy duro para nosotros. En esta relación México-Estados Unidos somos la parte débil y muy débil comparada con la norteamericana. Entonces lo que aquí, a mi juicio, es una interpretación, lo que aquí Andrés Manuel hace es presentar las puras cosas positivas, no entrar en controversia, como dices tú, ¿dónde está lo de las armas? ¿Dónde está lo de los niños separados de sus padres, etcétera? Eso no lo pone. Pone la parte positiva. Yo creo que Trump no va a querer tomarle a Andrés Manuel la palabra. Pero entonces va a quedar, por lo menos como registro para la historia, que a la hora de iniciar, el lado mexicano le propuso algo que no ha habido más que en momentos de extrema urgencia. Estados Unidos apoyando a México y a América Latina. Lo hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Y vaya que ahí sí sacamos una tajada buena. Se nos redujo a cosas ridículas la deuda, las reclamaciones, el acuerdo de comercio, estaban los de braceros, bueno, lo del acuerdo para pagar el petróleo, una belleza. Y cuando terminó la guerra, cuando México propone seguir con esto en la conferencia de Chapultepec, le dice, no, olvídate, aquí te rascas con tus propias uñas. Trump no es de los que van a entrar en acuerdos multilaterales, los odia.
Entonces poner a América Latina, México y Estados Unidos y comprometerse a ayudar a México no va a ser posible. Yo creo que eso lo sabe Andrés Manuel y lo sabe Ebrard, pero si no lo saben lo van a saber muy pronto. Y sin embargo, sí deja esa parte, es una carta política, no es un análisis de lo que está pasando. Es una carta política y le dice, bueno, mire usted, aquí podemos encontrar nuestro punto de acuerdo. Entonces la pelota se la pasa allá, a ese campo. Ahora ahí está la pelota, a ver qué hace usted. Yo creo que es más que una carta política y tiene aspectos positivos. Yo creo que es una carta propositiva, Lorenzo. Esta idea general con la cual yo quiero decir que yo concuerdo, de hacer, lo he planteado aquí en estos programas, que es una cosa similar a lo que se hizo en la Unión Europea para jalar a los países menos desarrollados a través de inyectarles recursos, como a España, como a Portugal y después como Grecia. a Irlanda, ¿no? Grecia. Bueno, pero Grecia fue muy posterior en la Unión Europea. Inicialmente eran estos tres que mencionó y me parece que es, a mí, la mejor estrategia. Mientras más se desarrollen los países centroamericanos y México pueda brindar más oportunidades de empleo a sus personas, a sus habitantes, sí, menos migración habrá naturalmente, y comulgo totalmente con esa idea. Ya la parte que a mí sí me desoló, igual que, bueno, a ti te preocupó el último párrafo en donde, pues, durante la campaña muchos de los detractores de Andrés Manuel López Obrador quisieron compararlo con Trump y diciendo, pues, que era del mismo corte, ¿no? En estilo, porque no puedo decir que en forma el señor Trump es un señor conservador y de derecha y el señor Andrés Manuel López Obrador no lo es, pero sí en el estilo, ¿no? En esto de, digamos, atropellar a las instituciones, imponer su voluntad, etcétera. Entonces, no entiendo, ¿sí?, quien haya formulado la carta, ¿sí?, que haya hecho él esa identificación tan brutal en el sentido, en un doble sentido. Por un lado, decir, usted y yo nos parecemos porque cumplimos lo que prometemos. Y la segunda es, rompimos con el electorado tradicional y el establishment, ¿sí? Comparar eso, o sea, ahora sí que los votantes racistas y demás de Trump, antimexicanos, con sí mismo, me pareció muy desafortunado y creo pues que se le va a estar señalando junto con lo de la frontera. Vamos a hacer 3 fronteras y esta será la última barrera, dice, para que no pasen las migraciones. Sí, las omisiones que tú dices me parecen, no las hubiera esperado yo, ¿no? Lo del muro, lo de los derechos humanos, las jaulas para los niños, la separación, etcétera. Creo que todos hubiéramos esperado algo, alguna palabra humanitaria en ese sentido. A reserva de que regresemos, porque va a ser uno de los temas que No lo vamos a dejar. creo que Van a estar. hay que celebrar que finalmente hay un bosquejo de política exterior más integral de lo que teníamos, porque ese era un tema inexistente en el discurso presidencial. Había cuando venían hablaban, pero así un planteamiento general como este, pero comparándolo con lo que decíamos sobre amnistía, justicia transicional, qué raro está el debate sobre política exterior en México. Cuán degradadas están las instituciones que en el pasado generaban un debate muy intenso sobre la política hacia América Latina, Cuba, Brasil, América Central, Estados Unidos, por supuesto. Es un tema que ha sido barrido por en los últimos sexenios, e incluso es notable que las voces que salgan de la Secretaría de Relación de los embajadores del Servicio de Carrera sea para lamentar por la baja de salarios y no para discutir la carta. Yo no he visto hasta ahora ninguna reacción de esos organismos, decir, vamos a organizar un seminario para discutir la carta. No nos bajen el salario. Pero lo de los salarios fue la propia Marta Bárcena, ¿eh? Ella fue la que salió a defender, ¿no? Bueno, empezando por Marta Bárcena y siguiendo por Miguel Ruiz Cabañas, y la lista crece.
Pero, Bueno, sí, vamos, razón. no hay una discusión del fondo de fondo. política exterior. Tienes Ahora tenemos una carta, vamos a ver si se reanima esta plática, este diálogo. Por ahora tenemos que terminar este bloque. Espere unos segundos. Vamos a comentar ahora brevemente, pero vamos a tener lo que seguir haciendo en otros muchos programas, esta transición que va a haber en el plano de la administración pública, la transición de un gobierno, de una administración, de un gabinete, para decirlo con claridad, a otro. Esto normalmente se hacía una vez que el presidente era declarado presidente electo, y ahora se está haciendo materialmente desde hace 2 semanas, que yo sepa. Sí. Porque se están reuniendo, además abiertamente, los fotografían y los publican en los periódicos, los de Relaciones Exteriores, los que van a negociar el Tratado de Libre Comercio, si se reinicia el tratado, la negociación, etcétera, y muchos otros ámbitos en los cuales sería largo señalar. Ya se está dando una transición entre los actuales titulares de la administración con los presuntos, porque todavía no han sido confirmados, una vez que el presidente electo pueda tener su constancia de mayoría, ya podría decir, bueno, este es mi gabinete. Antes lo dijo en términos políticos, es decir, esto es lo que el equipo con el que yo quiero trabajar, pero ya empezamos a ver que eso no va a ser así. Lo vimos en Relaciones Exteriores específicamente. Lo que quiero decir, en donde el marcado era Héctor Vasconcelos, y el que resultó ahora, todavía en esta etapa previa, es Marcelo Ebrard. Pero hay cuestiones que me gustan, como por ejemplo la idea de la descentralización. No la descentralización mandando secretarías y entidades públicas a distintas partes del país. Esa es una descentralización de mentirijillas. Primero porque cuesta mucho, porque no se puede hacer en un solo sexenio, yo creo. El costo es tan grande que es imposible, y además dependen del presupuesto, y los presupuestos son anuales. Se pueden empezar a pasar algunas. Hay otras cosas que me gustan, por ejemplo, bajarle los salarios a la administración pública vinculados al presupuesto, que es como dice la ley que hay que hacerlo, lo dice la Constitución, en su apartado B dice que no se podrán reducir los salarios de los funcionarios públicos o servidores públicos. Solo estos quedarán atados a lo que se señale en el presupuesto. Ahí va a empezar a hacer la rebaja de salarios en el presupuesto mismo. Ahí sí lo puede hacer. Y el que no quiera aceptar este salario, pues que no venga, sobre todo en las alturas, ¿no? Entiendo que esa es una buena propuesta porque es un factor de demostración positivo, de decir, tenemos que tener austeridad, tenemos un pueblo pobre con muchos millones de hambrientos, etcétera. Bueno, una educación muy deficiente. Creo que en este caso estamos frente a una situación sumamente difícil de llevar a cabo. Me refiero a la de las descentralizaciones de 22 entidades a puntos muy remotos que no tienen siquiera las condiciones para recibir, como puede ser la Secretaría de Turismo en Quintana Roo, en la capital de Quintana Roo, donde no se quiere ir nadie. ¿Por qué? Pobres. ¿Por qué? Pues no se quiere ir Nadie quiere ir a Chetumal. Chetumal, oye, tan Nadie bonito quiere ir a que es, Chetumal, ¿verdad? todos Tan querrían ir bonito que es. a Cancún a lo mejor, pero a La Chetumal cerquita no. Bacalar y La cosas así. Laguna Bacalar, ¿Verdad? Calakmul. Oye, a ver, la verdad que son interesantes los 50 puntos que vienen en este documento, lineamientos para la política anticorrupción y de austeridad republicana. La mayoría, la gran mayoría, ya tendremos ocasión de mencionar los de corrupción, pero la gran mayoría son en efecto administrativos. ¿Qué pasa con esos puntos? Creo que mezclaron de chile, de dulce y de manteca. Hay cosas muy relevantes y que cuestan mucho dinero, que tienen muchas consecuencias para el desarrollo del país, como lo de las secretarías, o que tienen efectos políticos, como lo de los delegados, que solamente habrá uno, o como que nada más va a haber una oficina de comunicación social, pues que va a concentrar muchísimo poder, con otros como la venta del avión, Los Pinos, que ya no va a ser la residencia oficial, el recorte al 70% de los de confianza. Creo que hubiese merecido, o bien no sacarlos o irnos dosificando. Y cuando digo no sacarlos no es no escondernos, sino pensar más a fondo cuál es el diagnóstico,
cuáles son las medidas y cómo se sustentan, y después cuáles podrían ser sus consecuencias. Y entonces tener una cosa redonda para cada una de estas 50 medidas, algunas de las cuales me parecen más que justificadas, esta barbaridad de privilegios que hay en términos de coches y que tienen que ser del año, y en fin, y los viáticos, en fin, hay muchas cosas. Hay otras pues que yo francamente cuestiono, que todos los de base, que ya nos dijeron que no van a despedir a ninguno, todos los de base son necesarios. Yo creo que todos los de base fueron creciendo conforme pasaron los años, y habría que ponerle una lupa también a esos, y a lo mejor resulta que de ahí hay el 25% o el 10 o el 5% que no sirven, y en cambio de los de confianza, ¿por qué un 70% y no un 50% o un 90%, ¿no? Dependiendo. Entonces, son todas medidas, la gran mayoría populares, quiero insistir, no estoy diciendo populistas, digo populares, pero que tienen muchas consecuencias que merecen ser analizadas cada una por sus méritos. Entonces, querer dar una cosa así, y creo que va a tener que tener cuidado López Obrador con eso, porque está fijando las agendas en este país, y entonces, claro, estamos mirando con lupa, ¿no? Lo del gabinete, que fue con lo que empezaste, Francisco José, es una medida distinta a todas las anteriores. Aquí el gabinete lo presentó con mucha antelación, ¿no? Sí. No es, dices, hace 2 semanas. Político, en la campaña. Fue en la campaña, porque podía hacerlo. Otros partidos no lo presentan más que hasta el final, porque si hicieran la publicación de quién va a qué secretaría, se le echaría encima una parte de su grupo, de su partido. Entonces lo nombraban ya a los agraciados hasta el final, para que los que querían entrar pero ya no entraron, ya fuera muy tarde y ya no hubiera forma de que mostraran su disgusto más que personalmente. En este caso se puede adelantar, y se adelanta en realidad su trabajo. Están trabajando desde hace meses. Entonces esto ya va adelantado, porque sí tienen muchas cosas que quieren cambiar y muy poco tiempo. Y muy pocos recursos. Y muy pocos recursos. Hay algo que sí, a mí en lo personal pues sí me preocupa. Todo el mundo dice me preocupan, hay un montón de cosas que a mí me preocupa, y la verdad es que no les preocupa nada. Pero a mí sí me preocupa el tema de la seguridad. De la seguridad del presidente y de los miembros del gabinete que están encargados de la seguridad. Porque si, como decíamos en un segmento anterior, México sí está en guerra, está en un conflicto interno prolongado, y las bajas son enormes. Tenemos las cifras de 100 y tantos mil homicidios dolosos en el sexenio de Peña Nieto, no, y en el anterior, sí. Y en el anterior también son más o menos las mismas cifras. El de Peña Nieto es un poquito más. Entonces sí hay un problema de seguridad. Que no quiera el Estado Mayor Presidencial, bueno, me lo imagino. Pero hay que tener un sistema de seguridad. No existe ningún país que no tenga un sistema de seguridad para su ejecutivo, aunque sea chiquito, más pequeñito, más inteligente, que no le esté, hoy se pone usted esta pijama, señor presidente, hoy le tocan estos trajes, etcétera, que sí hay. Sí, no, claro, sí había. Hay. A mí me dijeron que había alguien encargado del traje que se iba a llevar todos los días. Claro. Pero la seguridad sí es un tema importante. Ahora, también los dio a conocer. Sí, perdón. Perdone usted. Iba a preguntarle una cosa. Queda poco tiempo. Simplemente para recordar al auditorio que estas 50 medidas tienen efecto en cadena, en cascada, dirían los economistas, y lo ilustro con dos medidas. La reubicación de secretarías de Estado, buena, mala, costosa, viable,
significa una reducción en el saqueo urbanístico de la capital, porque todas las construcciones de edificios tienen, algunas de ellas, la lógica de estar cerca de las secretarías de Estado. En el caso de la reducción a la mitad del gasto en publicidad estatal, Peña Nieto se habrá gastado 60,000 millones de pesos. Supongamos que en el sexenio, Sí. que se reduce a la mitad 30,000 millones de pesos. ¿Cuántos medios de comunicación se verán afectados por la baja en la publicidad oficial? ¿Cómo repercutirá eso en el panorama mediático solo de la Ciudad de México? Estamos hablando, pero también en provincia, en diferentes estados. Habrá una presión sobre gobiernos de los estados y los municipios. Es decir, Alfonso Navarrete, el secretario de Gobernación de Peña Nieto, dijo, es posible que haya un cambio de régimen. Es correcto. Bueno, aunque esto de la descentralización nos va a tomar otros tiempos, vamos a tener que concluir este bloque. Nos vemos la semana entrante en Primer Plano. Muy buenas noches.